Imagina esto. Estás frente al espejo, con el vestido blanco que siempre soñaste, a punto de casarte con el hombre que amas. Pero hace apenas 2 años, ese mismo hombre te estaba destrozando el corazón de la manera más cobarde posible. ¿Cómo pasó? ¿Cómo alguien puede pasar de la traición más dolorosa a encontrar un amor verdadero? Basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. La respuesta está en una fila de supermercado, 2 latas de leche condensada y una decisión que cambiaría todo para siempre. Todo comenzó un martes cualquiera en el Superama de la colonia Roma. Yo, Valeria, estaba ahí con mi carrito hasta el tope, como siempre que iba de compras. Odiaba ir al súper, pero era necesario. La fila de la caja era interminable, y yo ya estaba checando mi celular por 10ª vez cuando noté al tipo detrás de mí. Alto, con una playera gris desgastada y esos ojos color miel que brillaban incluso bajo las luces fluorescentes horribles del supermercado. Lo que más me llamó la atención fue que solo llevaba 2 latas de leche condensada, la lechera en las manos. Nada más. 2 míseras latas mientras yo traía suficiente comida como para sobrevivir un apocalipsis zombie. Me volteé hacia él con una sonrisa amable. Oye, ¿por qué no pasas adelante? Solo llevas 2 cosas. Él negó con la cabeza, sus mejillas tomando un tono rojizo que me pareció adorable. No, está bien, de verdad. No te preocupes. En serio, insistí, haciéndome a un lado con mi carrito monstruoso. Yo voy a tardar como media hora en que me pasen todo esto. Pásate. No quiero abusar de tu amabilidad, dijo, pero ya podía ver que estaba considerándolo. No es abuso si te lo estoy ofreciendo, le dije con una sonrisa más amplia. Ándale, no seas necio. Finalmente aceptó, pasando adelante con sus 2 latas. Mientras la cajera las escaneaba, volteó hacia mí. Gracias, de verdad. Es que tengo prisa. ¿Ah, sí? ¿Y para qué necesitas la leche condensada con tanta urgencia? Pregunté, curiosa. No sé qué me hizo hablarle así. Normalmente no era de entablar conversaciones con extraños en el súper. Él sonrió, y juro que algo en mi estómago dio un vuelco. Vendo dulces. Hago pie de limón, alegrías, cocadas, de todo. Los vendo en el terminal central de autobuses del norte. Por eso la prisa. Ya casi es hora pico y es cuando más vendo. ¿En serio? Me sorprendió. Pues qué padre. Yo soy adicta a los dulces. Literal. Pues cuando quieras, ahí ando, dijo mientras pagaba. Todos los días de 3 a 9 de la noche. A lo mejor un día voy y te compro algo, respondí, sin pensar realmente que lo haría. Eso espero, dijo con una sonrisa antes de despedirse con la mano. Gracias otra vez. Que tengas buen día. Y así como llegó, se fue. Me quedé viendo cómo salía del supermercado, pensando que era un tipo agradable. Luego empezaron a pasar mis 300 productos y me olvidé completamente del asunto. La vida seguía, ¿no? Yo con mis clases de inglés en la escuela particular Harmon Hall en Polanco, mi rutina, mi departamento pequeño pero acogedor en la Condesa, mis amigas, mis series de Netflix, una vida normal de mujer soltera de 28 años en la Ciudad de México. Pasaron como 3 semanas. 3 semanas en las que ese encuentro se fue difuminando en mi memoria hasta convertirse en un recuerdo borroso. Hasta que un viernes por la tarde tuve que ir al terminal del norte a recoger un paquete que mi prima Sofía me había enviado desde Monterrey. Odiaba ir a ese lugar. Siempre estaba lleno de gente, ruidoso, caótico, pero no había de otra. Estaba sentada en una de esas bancas metálicas horribles, esperando que anunciaran que mi paquete estaba listo en la paquetería, cuando escuché una voz a mi lado. ¿Gustas unos dulces? Están recién hechos. Levanté la vista casi por inercia, lista para decir que no. Y ahí estaba él, el chavo de las 2 latas de leche condensada. Tardé un segundo en reconocerlo porque llevaba una gorra de los Pumas y lentes de sol, a pesar de estar bajo techo. En sus manos traía una charola grande cubierta con papel celofán transparente, llena de dulces que se veían increíbles. Pies individuales de limón, cocadas doradas, alegrías brillantes por la miel, palanquetas de cacahuate. ¿Tú? Dije, genuinamente sorprendida. ¿El del súper? Se quitó los lentes y esos ojos color miel me miraron con reconocimiento inmediato. La chava del carrito lleno. ¿Qué onda? No pensé volver a verte. Yo tampoco, admití riéndome. Vine a recoger un paquete. No sabía que te ponías justo aquí. Sí, este es mi spot, dijo, señalando el área donde estaba parado.
Está estratégico porque aquí pasa toda la gente que viene de las plataformas y de la paquetería. ¿Te acuerdas que te dije que vendía dulces? Sí, claro. Se ven buenísimos, por cierto. Se le iluminó la cara. ¿Quieres probar? Te regalo uno. No, no, dije rápidamente. Si te voy a comprar, te voy a pagar. Nah, es regalo por haberte dejado pasar en la fila aquel día. Antes de que pudiera protestar, ya me había dado un pie de limón en un platito desechable con su tenedor de plástico. Lo probé, y no miento, fue una explosión de sabor en mi boca. La galleta crujiente, el relleno cremoso con el punto exacto de acidez, el merengue suave y dulce por encima. Dios mío, dije con la boca medio llena. Esto está increíble. ¿Tú los haces? Se veía orgulloso. Sí, yo hago todo. La receta del pie es de mi abuela, que en paz descanse. Me la enseñó cuando era niño. Pues tu abuela sabía lo que hacía, dije, dándole otra mordida. En serio, esto está de otro nivel. Se sentó a mi lado en la banca, dejando la charola sobre sus piernas. ¿Sabes qué? Necesito vender todo esto hoy. Tengo el alquiler atrasado 2 semanas y mi casero ya me mandó el último aviso. Si no le pago el lunes, me corre. Algo en su voz me llegó. No era lástima ni dramatismo, solo honestidad cruda. Había una vulnerabilidad en sus palabras que me hizo verlo diferente. ¿Cuánto tienes ahí? Como unos 300 pesos de dulces, dijo contando mentalmente. Pero está cabrón vender todo en un día. Normalmente vendo como 250 si tengo suerte. No sé qué me pasó. Tal vez fue el pie delicioso, tal vez fue su honestidad, tal vez fue que algo en mí sintió que debía hacer esto. Yo te los compro todos. Se me quedó viendo como si le hubiera hablado en chino. ¿Qué? Que yo te compro todos, repetí, sacando mi cartera. 300 pesos, ¿no? Aquí están. No, espérate, dijo negando con la cabeza. No tienes que hacer eso. No te quiero dar lástima. No me das lástima, le dije, y era verdad. Número 1, están buenísimos y yo de todos modos gasto eso en dulces cada semana. Número 2, claramente los necesitas. Y número 3, ya probé uno y sé que voy a terminar comiéndome todos, así que técnicamente me estás haciendo un favor. Se rió, una risa genuina que le iluminó toda la cara. ¿En serio harías eso? Ya lo estoy haciendo, dije, extendiéndole los billetes. Ándale, toma, y deja de ser orgulloso. Aceptó el dinero con una sonrisa que parecía mezcla de alivio y gratitud. Gracias, en serio, no sabes cómo me salvas. De nada, dije mientras él me daba la charola completa. Pero ahora sí me tienes que decir tu nombre, porque no puedo seguir pensando en ti como el chavo de las latas de leche condensada. Me llamo Mateo, dijo, extendiendo su mano. Mateo Hernández. Valeria Guzmán, respondí, estrechando su mano. Su apretón era firme, cálido. Mucho gusto oficialmente. Nos quedamos platicando como 20 minutos más. Me contó que llevaba más de 2 años estudiando para un concurso para la Secretaría de Hacienda, un puesto de analista fiscal que pagaba muy bien, que había estudiado Derecho en la UNAM, que se había mudado de Puebla a la Ciudad de México para estudiar la carrera, que vendía dulces porque le permitía tener un horario flexible para estudiar, que podía poner sus propios horarios y así dedicarle más tiempo a prepararse para el examen. Es cansado, admitió, quitándose la gorra y pasándose la mano por el cabello oscuro. Hay días en que pienso en tirar la toalla. 2 años son muchos, pero cuando apruebe, va a valer la pena. Vas a aprobar, le dije con convicción. No sé por qué, pero le creía. Había algo en su determinación que me hizo pensar que lo lograría. Eso espero, dijo con una sonrisa cansada. Cuando anunciaron que mi paquete estaba listo, nos despedimos. Llevé los dulces a mi depa, y durante la siguiente semana me los comí todos. Cada uno estaba más rico que el anterior. Las cocadas se deshacían en la boca. Las alegrías tenían el crunch perfecto. Los pies eran adictivos. Pero más que los dulces, no podía dejar de pensar en Mateo. En su honestidad, en su sonrisa, en cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus planes para el futuro. 3 semanas después era el cumpleaños de mi mamá. Cumplía 60 años y yo quería hacerle una fiesta sorpresa en mi departamento. Estaba planeando todo, la comida, las bebidas, la decoración, cuando pensé en el postre. Y entonces me acordé. Los dulces de Mateo serían perfectos. Un miércoles por la tarde, después de mis clases, fui directo al Terminal del Norte. Lo busqué por todos lados y finalmente lo encontré en su mismo spot de siempre, con su charola y su gorra de los Pumas. Cuando me vio, su cara se transformó completamente. «Valeria,
¿Qué haces aquí? Vine a verte, dije, sintiéndome sorprendentemente nerviosa. Necesito encargar dulces para una fiesta. ¿En serio? Se veía emocionado. ¿Cuándo es? El sábado de la próxima semana. Es el cumpleaños de mi mamá. Vamos a ser como 20 personas, así que necesito bastantes. Órale, sí, obvio. Con mucho gusto, dijo sacando su celular. Dame tu número y nos ponemos de acuerdo con los detalles. Le di mi número y nos pusimos de acuerdo. Queríamos una mezcla de todo. País de limón, cocadas, alegrías, paletas de coco, obleas con cajeta. Quedamos en que me los traería el viernes antes de la fiesta para que estuvieran frescos. El viernes llegó y sonó el timbre a las 6 de la tarde. Abrí la puerta, y ahí estaba Mateo con 2 cajas enormes. Se había cortado el pelo, se veía más arreglado. Traía una camisa azul clara que hacía que sus ojos se vieran aún más dorados. Llegó el servicio de dulces a domicilio, dijo con una sonrisa. Pásale, le dije, haciéndome a un lado. Deja pongo las cajas en la cocina. Entramos a mi departamento y él dejó las cajas en la barra de la cocina. Abrimos una para revisar que todo estuviera bien, y como siempre, todo se veía perfecto. Están increíbles, Mateo. Mi mamá los va a amar. Eso espero, dijo, viéndose satisfecho con su trabajo. ¿Quieres un café? Le ofrecí. No sé qué me impulsó a decirlo, pero las palabras salieron solas. O un té, o lo que quieras. Dudó un segundo. ¿No te voy a quitar tu tiempo? Para nada. De hecho, me vendría bien la compañía. Entonces sí, un café está perfecto. Preparé café en mi cafetera italiana mientras él se sentaba en uno de los bancos de la barra. Empezamos a platicar y fue tan natural, tan fácil. Me contó más sobre su vida en Puebla, sobre cómo extrañaba los tacos de semita y el mole poblano de su mamá. Le conté sobre mi trabajo dando clases de inglés, sobre cómo a veces los niños eran un caos, pero que me encantaba verlos aprender. ¿Y tu familia está aquí en la ciudad? Preguntó, dando un sorbo a su café. Sí, mi mamá vive en Coyoacán. Mi papá murió hace 5 años. Cáncer. Lo siento mucho. Gracias. Ya ha pasado tiempo, pero igual se extraña, ¿sabes? Asintió comprensivamente. Mi papá también murió. Hace como 7 años. Por eso me vine a estudiar acá. Quería darle un mejor futuro a mi mamá y a mi hermana menor. Hablamos por casi 2 horas. No sé cómo pasó el tiempo tan rápido, pero cuando me di cuenta ya eran las 8 de la noche. Él se tuvo que ir porque tenía que estudiar, pero antes de irse me dijo algo que me dejó pensando toda la noche. Valeria, estuvo muy padre platicar contigo. No sé si te parezca raro, pero... ¿Te gustaría que saliéramos algún día? Ya sabes, como a cenar o algo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Me estás pidiendo una cita? Se puso rojo. Sí. Bueno, si tú quieres. Si no está bien, no hay presión. Sonreí. Me encantaría. La sonrisa que me devolvió podría haber iluminado toda la ciudad. Quedamos para el siguiente miércoles. Yo estaba nerviosa toda la semana. Me probé como 15 outfits diferentes antes de decidirme por un vestido negro sencillo pero bonito. Me arreglé el cabello. Me maquillé con más cuidado del usual. Cuando llegó a recogerme, traía puestos unos jeans oscuros y una camisa blanca que lo hacía ver guapísimo. «Estás hermosa», me dijo cuando abrí la puerta, y la forma en que lo dijo, tan sincera, me hizo sentir mariposas en el estómago. «Tú tampoco te ves nada mal», respondí, tratando de sonar casual, pero sintiendo que mi cara estaba del color de un tomate. Me llevó a un restaurante argentino en la zona rosa que se llamaba El Tango. No era lujoso ni pretencioso, pero tenía una atmósfera cálida y acogedora. Había música en vivo, un guitarrista tocando canciones melancólicas que hacían que todo se sintiera más íntimo. Pedimos una parrillada para 2 y vino tinto. La conversación fluía naturalmente, como si nos conociéramos de toda la vida. Me contó anécdotas de cuando vendía dulces, historias graciosas de clientes raros, de cómo una vez un señor le compró toda su mercancía porque estaba borracho y nostálgico. Le conté sobre mis alumnos más ocurrentes, sobre el niño que insistía en que en inglés, butterfly, se decía mantequilla voladora. Nos reímos tanto esa noche, pero también hubo momentos serios, profundos. Me habló de sus miedos, de que a veces sentía que nunca iba a pasar el concurso, de que llevaba tanto tiempo preparándose que ya había olvidado cómo era tener una vida normal. Le hablé de mi papá, de cómo su muerte me había hecho replantearme qué era importante en la vida. Por eso valoro tanto los momentos así, le dije, señalando entre nosotros. Nunca sabes cuándo se van a acabar. Me tomó la mano por encima de la mesa
y esa simple acción me hizo sentir más conectada con alguien de lo que me había sentido en años. Cuando terminamos de cenar, insistió en pagar a pesar de que yo quería dividir la cuenta. «Yo te invité», dijo. «La próxima puedes pagar tú si quieres». La próxima. La simple mención de que habría una próxima vez me hizo sonreír. Caminamos por la zona rosa después de cenar. Era una noche perfecta de mayo. No hacía ni frío ni calor. El cielo estaba despejado y se podían ver algunas estrellas a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad. Me tomó de la mano mientras caminábamos, y yo sentí que todo era perfecto. Llegamos al Ángel de la Independencia y nos sentamos en uno de los escalones de la base. Había otros grupos de gente por ahí, parejas, amigos, turistas tomando fotos, pero en ese momento sentí como si solo existiéramos nosotros dos. «La he pasado increíble», me dijo volteando a verme. La luz de los postes iluminaba su cara de una manera casi mágica. «Yo también», respondí, sintiendo que mi corazón latía tan fuerte que seguro él podía escucharlo. Nos quedamos viéndonos por un momento que pareció eterno. Podía ver en sus ojos que quería besarme, pero había algo que lo detenía. Tal vez era respeto, tal vez nervios, no lo sé, pero yo no quería que la noche terminara sin que pasara. Así que tomé la iniciativa. Me acerqué lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero él no se movió. Nuestros labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, como preguntando, y luego se profundizó, se volvió más urgente, más real. Su mano subió hasta mi mejilla, acariciándola con una ternura que me hizo derretir. La mía se aferró a su camisa, como si necesitara algo a qué agarrarme para no flotar. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando pesado, con las frentes juntas, sonriendo como idiotas. «Guau», fue todo lo que pudo decir. «Sí», respondí. «Guau». Nos besamos otra vez, y luego otra, perdiendo la noción del tiempo y del lugar. Cuando finalmente nos separamos definitivamente y empezamos a caminar de regreso hacia donde él había estacionado su moto, yo sabía con absoluta certeza que algo había cambiado para siempre, que este hombre, con sus sueños y su determinación y sus dulces caseros, se había colado en mi corazón de una forma que no había experimentado antes. Y ahí, caminando por las calles de la ciudad tomados de la mano, empezó todo. Los siguientes 3 meses fueron como vivir en una burbuja de felicidad. Mateo y yo nos volvimos inseparables. Nos veíamos casi todos los días, aunque fuera por una hora entre sus horarios de estudio y venta de dulces y mis clases. Íbamos a parques, al cine, a comer tacos en puestos callejeros. Nos mandábamos mensajes todo el día, cosas tontas que nos hacían sonreír. Buenos días con emojis de sol, buenas noches con corazones, fotos de cosas random que nos recordaban al otro. Mi mamá lo conoció en su fiesta y quedó encantada con él. «Ese muchacho tiene buenos ojos», me dijo mientras lavábamos platos en la cocina. «Se le nota que es trabajador y que te quiere de verdad», pero había algo en su tono, una pequeña duda que no expresaba con palabras, como si quisiera decir más, pero se contuviera. Mi mejor amiga Daniela no fue tan sutil. «¿Estás segura de esto?», me preguntó un día mientras comíamos en el Sanborns, cerca de mi trabajo. «O sea, no digo que sea mala persona, pero...» «Vende dulces en la terminal de autobuses, Val. Tú eres profesionista. Tienes tu departamento, tu carro, tu vida armada. ¿Qué va a pasar si nunca pasa ese concurso?». Sus palabras me molestaron más de lo que debían. «No es solo un vendedor de dulces, Dani. Es abogado. Está estudiando para algo mejor. Y aunque no pasara el concurso, ¿qué? ¿Eso lo hace menos valioso como persona?». «No estoy diciendo eso», se defendió, levantando las manos. «Solo quiero que pienses bien las cosas. Ya te han roto el corazón antes». «Mateo no es como Ricardo», dije, mencionando a mi ex. «Él es diferente». Pero sus palabras se quedaron conmigo, como una piedrecita en el zapato que no puedes sacar. ¿Estaba siendo ingenua? ¿Me estaba dejando llevar por el romanticismo de la situación? No. Conocía a Mateo. Veía cómo se esforzaba, cómo estudiaba hasta tarde en la noche, cómo a veces se quedaba dormido con los libros abiertos. Él iba a lograrlo. Y entonces, todo cambió. Era un martes por la noche. Mateo llegó a mi departamento más temprano de lo usual, como a las 7. Normalmente llegaba después de las 9, cuando terminaba de vender. Lo noté raro desde que abrió la puerta. Traía la cara desencajada, ojeras más pronunciadas que de costumbre, los hombros caídos. «¿Qué pasó?», pregunté inmediatamente, guiándolo al sillón. «¿Estás bien?». Se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos.
Vendí súper poco hoy. Apenas 300 pesos. Esta semana he vendido casi nada, Val. No sé qué está pasando. Es como si la gente ya no quisiera comprar. Me senté junto a él, tomando su mano. Ok, tranquilo. ¿Cuánto necesitas? Debo 2 meses de renta, confesó, su voz quebrándose. Son 6,000 pesos. Mi casero me dijo que si no le pago para el viernes me va a correr. Y no tengo a dónde ir. Mi familia está en Puebla y no les puedo pedir dinero. Ellos apenas si salen adelante. Mi corazón se partió viéndolo así. Este hombre orgulloso, trabajador, dedicado, estaba a punto de quedarse en la calle. ¿Y si te presto el dinero? No, dijo inmediatamente, negando con la cabeza. No puedo aceptar eso. Ya has hecho mucho por mí. Mateo, no seas necio. Es solo un préstamo hasta que te compongas. No, Val. Tengo mi orgullo. No puedo vivir de ti. Nos quedamos en silencio por un momento. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, buscando una solución. Y entonces se me ocurrió algo. Era una locura. Mi mamá probablemente me mataría. Daniela definitivamente pensaría que estaba loca, pero sentía que era lo correcto. Múdate conmigo, dije de repente. Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Que te mudes conmigo, repetí, más segura esta vez. Mira, yo pago renta de todos modos. El departamento tiene 2 recámaras y apenas uso la segunda. Puedes quedarte ahí, no pagas nada, y así te ahorras esos 6,000 pesos y lo que venga después. Puedes enfocarte en estudiar para tu examen sin preocuparte por la renta. Valeria, no puedo. Sí puedes, lo interrumpí. Y vas a hacerlo. Porque yo creo en ti, Mateo. Sé que vas a pasar ese concurso, pero necesitas poder concentrarte en estudiar, no estar estresado preguntándote si vas a tener techo el próximo mes. Vi la batalla interna en sus ojos. El orgullo versus la necesidad. La independencia versus la oportunidad. Finalmente, sus hombros se relajaron y asintió lentamente. Ok, dijo en voz baja, pero solo hasta que pase el examen o consiga algo mejor. Y voy a contribuir de alguna manera, no voy a ser un mantenido. No necesitas contribuir con nada, le dije firmemente. Yo me hago cargo de la comida, de todo. Tú solo necesitas estudiar. Esa es tu única responsabilidad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé cómo agradecerte esto. Aprobando ese examen, respondí, abrazándolo fuerte. Esa será toda la gratitud que necesito. Se mudó ese fin de semana. No tenía muchas cosas, solo 2 maletas de ropa, sus libros de estudio, su laptop vieja que apenas prendía y una foto enmarcada de su familia. Acomodamos todo en la segunda recámara y esa noche cenamos pizza en el piso de la sala, brindando con refresco por este nuevo capítulo. Por nosotros, dijo, chocando su vaso con el mío. Por el futuro, respondí. Lo que no esperaba era la reacción de mi mamá. Fui a visitarla el domingo siguiente y en cuanto le conté, su cara cambió completamente. ¿Hiciste qué? Su voz era una mezcla de shock e incredulidad. Dejé que se mudara conmigo, mamá. Necesitaba ayuda y yo... Valeria, me interrumpió, su tono más serio de lo que la había escuchado en años. Apenas llevan 3 meses de novios. 3 meses, y ya vive en tu casa. Es diferente, no estamos... No me importa si están compartiendo cama o no, dijo tajante. Lo que importa es que ese muchacho debería estar buscando la forma de salir adelante por sí mismo, no viviendo de ti. No está viviendo de mí, me defendí, sintiendo el calor subirme a las mejillas. Está pasando por un momento difícil y yo decidí ayudarlo. ¿No me enseñaste tú a ayudar al prójimo? Ayudar es una cosa, mija. Mantener a un hombre es otra muy diferente. No lo estoy manteniendo. Solo le estoy dando un espacio donde quedarse mientras estudia. Y le cocinas, ¿verdad? Preguntó, cruzándose de brazos. Y pagas todos los gastos de la casa. ¿Y él qué? ¿Estudia? Valeria, eso es exactamente mantenerlo. Me levanté del sillón, furiosa. No puedo creer que estés diciendo esto. Pensé que te caía bien. Me cae bien, dijo, su voz suavizándose un poco. Parece buen muchacho, pero eso no significa que esté de acuerdo con esta decisión. Estás poniendo mucho en la mesa, mi amor. ¿Y qué pasa si las cosas no funcionan? ¿Si no pasa ese examen? ¿Si resulta ser diferente de lo que piensas? Entonces nos equivocamos, dije, agarrando mi bolsa. Pero voy a confiar en él, mamá, aunque tú no lo hagas. Salí de su casa con un nudo en la garganta y lágrimas amenazando con salir. Manejé de regreso a mi departamento con la radio apagada, reproduciendo la conversación en mi cabeza. Tal vez mi mamá tenía razón. Tal vez estaba siendo una tonta.
Pero cuando llegué y vi a Mateo en la mesa del comedor, rodeado de libros y apuntes, con esa expresión de concentración absoluta, supe que había tomado la decisión correcta. Los siguientes 6 meses fueron intensos. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para los dos, le dejaba comida hecha para que solo tuviera que calentarla y me iba a trabajar. Mateo estudiaba literalmente todo el día. Dejó de vender dulces completamente para enfocarse 100% en el examen. Yo lo apoyaba en todo. Le compraba más libros cuando los necesitaba, lo ayudaba a hacer resúmenes, lo escuchaba practicar para la parte oral del examen. Hubo momentos difíciles, noches en las que lo encontraba llorando de frustración porque no entendía un tema, días en que estaba tan estresado que ni siquiera hablaba, peleas tontas porque yo quería que descansara y él insistía en estudiar hasta el amanecer. «Necesitas dormir», le dije una noche a las 3 de la madrugada, cuando lo encontré todavía despierto en la mesa. «Necesito aprobar», respondió sin levantar la vista de sus apuntes. «No vas a aprobar si te colapsa el cerebro por falta de sueño. Valeria, por favor. No ahora. Mateo». «¿Qué no?», explotó, levantándose bruscamente. «No entiendes la presión que tengo. Tú tienes tu trabajo, tu sueldo, tu vida armada. Yo tengo esto. Solo esto. Si no paso este examen, no soy nada. Todo este tiempo habrá sido un desperdicio». Sus palabras me dolieron más de lo que quise admitir. «No eres nada solo si pasas un examen», dije en voz baja. «Ya eres algo, Mateo. Ya vales». Se dejó caer de nuevo en la silla, cubriéndose la cara con las manos. «Lo siento. No quise decir eso. Es solo que tengo tanto miedo de fallar, de decepcionarte, de decepcionarme a mí mismo». Me arrodillé junto a él, tomando sus manos entre las mías. «No me vas a decepcionar. Pase lo que pase con ese examen, no me vas a decepcionar. Pero necesitas cuidarte. Por favor». Finalmente aceptó irse a dormir. Y así fueron esos meses, un constante equilibrio entre apoyarlo y cuidar que no se destruyera en el proceso. El día del examen llegó un sábado de noviembre. Mateo estaba pálido, temblaba mientras se vestía. Le preparé un desayuno abundante, aunque él insistió en que no podía comer nada por los nervios. Lo obligué a comerse al menos un pan con huevo. «Vas a estar increíble», le dije mientras lo acompañaba a la puerta. «Confío en ti». Me dio un beso en la frente. «Gracias por todo. No hubiera llegado hasta aquí sin ti». «Sí hubieras», respondí, «pero me alegra haber sido parte del camino». Las siguientes 4 horas fueron una tortura. No podía concentrarme en nada. Limpié el departamento de arriba a abajo 2 veces. Vi capítulos de series sin prestar atención. Revisé mi celular cada 30 segundos. Daniela me marcó y le conté lo nerviosa que estaba. «Ojalá le vaya bien», dijo, y por primera vez en meses sonaba sincera. Se ve que se esforzó mucho. Cuando escuché la llave en la puerta, brinqué del sillón. Mateo entró con una expresión que no pude descifrar. ¿Estaba feliz? ¿Triste? ¿Aliviado? ¿Y? Pregunté sin poder contenerme. «¿Cómo te fue?» «No sé», dijo honestamente, dejándose caer en el sillón. Había preguntas que sabía perfecto y otras que... No estoy seguro. Los resultados salen en un mes. Un mes. 30 días de incertidumbre. Pero lo peor ya había pasado. Él había dado lo mejor de sí. Ahora solo quedaba esperar. Ese mes fue extraño. Mateo volvió a vender dulces, pero ya no con la misma urgencia. Era más relajado, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Salíamos más, hacíamos planes, reíamos otra vez. Era como recuperar al Mateo que conocí en el supermercado, antes de que el estrés del examen lo consumiera. El día que salieron los resultados, yo estaba dando clases. Mi celular empezó a vibrar como loco durante la lección. Los niños se rieron viendo mi cara de confusión. En cuanto terminó la clase, revisé los mensajes. Eran como 20 de Mateo, todos en mayúsculas. «Lo logré. Val. Pasé. Soy analista fiscal. No lo puedo creer. Pasé, pasé, pasé». Grité ahí mismo en el salón de clases. Los niños me miraron como si me hubiera vuelto loca. Agarré mis cosas y prácticamente corrí hacia mi carro. Manejé a casa más rápido de lo que debía, el corazón latiéndome con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Cuando abrí la puerta del departamento, Mateo estaba ahí parado en medio de la sala con la laptop abierta, mostrando la página oficial con los resultados. Su nombre estaba ahí, en esa lista de aprobados, brillando como un faro de esperanza cumplida. «Lo lograste», dije, las lágrimas ya corriendo por mis mejillas. «Lo logramos», me corrigió.
cerrando la distancia entre nosotros y envolviéndome en sus brazos. Esto es tanto tuyo como mío, Val. Sin ti, nada de esto hubiera sido posible. Lloramos juntos, reímos juntos, nos besamos como si fuera la primera vez. Pedimos comida de celebración, brindamos con vino barato que tenía guardado en la cocina, bailamos en la sala al ritmo de la música que pusimos a todo volumen, sin importarnos los vecinos. Te amo, me dijo esa noche, mientras estábamos acurrucados en el sillón, viendo las estrellas desde la ventana. Creo que te he amado desde aquella fila del supermercado, pero ahora lo sé con certeza. Te amo, Valeria Guzmán. Y voy a pasarme el resto de mi vida agradeciéndote por creer en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Yo también te amo, respondí, sintiendo que mi corazón estaba tan lleno que podría explotar. Y no tienes que agradecerme nada. El amor no lleva cuentas. Pero el amor, descubriría pronto, tampoco garantiza finales felices. Mateo empezó su nuevo trabajo un mes después. El cambio fue inmediato y obvio. De repente tenía que ir a la oficina, usar traje, llegar temprano, trabajar hasta tarde. Su sueldo era increíble, casi el triple de lo que yo ganaba. Podía pagar sus propios gastos otra vez. Insistió en darme dinero para los gastos del departamento, aunque yo le dije que no era necesario. Pero con el dinero y el trabajo también llegó algo más, una distancia que no había estado ahí antes. Llegaba cansado y de mal humor. Ya no hablábamos como antes. Ya no reíamos como antes. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntaba cuando llegaba a casa. Bien, respondía escuetamente, yendo directo a la recámara a cambiarse. ¿Quieres que cenemos juntos? Ya comí en la oficina. ¿Vemos una película? Estoy cansado, Val. Mañana. Pero el mañana nunca llegaba, y cuando intentaba hablar con él al respecto, me decía que estaba exagerando, que solo estaba adaptándose a su nuevo trabajo, que necesitaba tiempo. El viernes que todo cambió, llegó a las 7 de la tarde diciendo que necesitaba el carro. Yo solo tenía uno, un Chevy Aveo blanco que me había comprado hacía 3 años. Normalmente Mateo se iba en transporte público porque su oficina estaba bien conectada por el metro. ¿Para qué lo necesitas?, pregunté, no porque me molestara prestárselo, sino por simple curiosidad. Hay un happy hour de la oficina. Va a ser en un bar en Santa Fe y va a terminar tarde. Es más fácil si voy en carro. Ok, dije dándole las llaves. Diviértete, pero no tomes mucho si vas a manejar. No soy idiota, Val, respondió con un tono que me tomó por sorpresa. Sé cuidarme solo. Se fue sin darme un beso de despedida. Me quedé parada en la sala, sintiendo una opresión rara en el pecho que no supe identificar. Intenté distraerme viendo Netflix, pero no podía concentrarme. Me dormí en el sillón esperándolo y cuando me desperté a las 3 de la mañana, él ya estaba en su cuarto, dormido. Al día siguiente, sábado, necesitaba el carro para ir a comprar materiales para mis clases. Estaba planeando una actividad especial sobre profesiones y necesitaba cartulinas, plumones, imágenes impresas. Había una papelería grande en Plaza Universidad que tenía buenos precios. Voy a salir un rato, le dije a Mateo, que estaba desayunando cereal en la cocina. ¿Necesitas algo? No, respondió sin levantar la vista de su celular. Suspiré y agarré las llaves. El viaje a la papelería fue rápido. Compré todo lo que necesitaba y volví al carro con 3 bolsas grandes. Abrí la puerta trasera para poner las bolsas en el asiento y entonces la vi. Una diadema. Una diadema delgada de tela color café con un pequeño moño a un lado. Definitivamente no era mía. Yo nunca usaba diademas. Me molestaban. La recogí con manos temblorosas y la examiné más de cerca. En el moño había cabello. Cabello largo y castaño claro, no negro como el mío. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había una explicación lógica. Tenía que haberla. Tal vez era de alguna compañera de trabajo que se había subido al carro por alguna razón. Tal vez... Acerqué la diadema a mi nariz casi por instinto. El olor a shampoo me golpeó inmediatamente. No era mi shampoo. Yo usaba uno de coco que compraba en el mercado de Medellín. Este olía a flores, algo dulce y empalagoso que nunca había olido en mi casa. Me incliné hacia el asiento trasero y olí la cabecera. El mismo olor. Ese shampoo floral estaba impregnado en mi carro. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer las bolsas. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. No, no podía ser. Mateo no. El hombre que me decía que me amaba. El hombre por el que había peleado con mi mamá. El hombre al que había abierto mi casa y mi corazón. No podía estarme haciendo esto. Pero la diadema estaba ahí. Física. Real.
con cabello que no era mío y un olor que no reconocía. Conduje de regreso al departamento en automático, sin recordar realmente cómo llegué. Subí las escaleras con las piernas temblorosas, las bolsas de la papelería colgando de mis brazos, la diadema apretada en mi puño derecho como si fuera evidencia en una corte. Mateo seguía en la cocina, ahora viendo algo en su laptop. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Llegaste rápido», comentó casualmente. «Ajá», fue todo lo que pude decir. Mi garganta estaba tan apretada que apenas podía hablar. Fui directo a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama, mirando la diadema en mis manos. Parte de mí quería salir corriendo, confrontarlo, gritarle, exigir respuestas. Pero otra parte de mí, la parte racional que todavía funcionaba, me decía que necesitaba pensar, que si lo confrontaba ahora sin más pruebas, él simplemente lo negaría. Diría que estaba loca, que era de alguna compañera que le pidió un aventón, que estaba inventando cosas. Necesitaba más. Necesitaba pruebas que no pudiera negar. Pasé el resto del día en mi cuarto, supuestamente preparando mis clases, pero en realidad buscando en Google. ¿Cómo saber si te están siendo infiel? Señales de infidelidad. ¿Cómo atrapar a un infiel? Me sentía patética, pero necesitaba saber. Fue así como encontré la aplicación. Un programa de monitoreo que podías instalar en el celular de otra persona y que te permitía ver todos sus mensajes, llamadas, actividad en redes sociales. Era invasión de privacidad, lo sabía. Era terrible, lo sabía. Pero la alternativa era volverme loca con la duda. El problema era que necesitaba acceso físico a su celular por al menos 5 minutos para instalar la aplicación. Mateo siempre traía su celular con él, incluso cuando iba al baño. Iba a tener que esperar el momento perfecto. Ese momento llegó 3 días después. Era martes por la noche. Mateo estaba viendo la tele en la sala cuando anunció que iba a darse un baño. Escuché el agua correr y vi su celular sobre la mesita de centro, conectado al cargador. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Con manos temblorosas, tomé su teléfono. Sabía su contraseña. Nunca la había cambiado. 0815. El día que nos dimos nuestro primer beso. La ironía me revolvió el estómago. Descargué la aplicación en mi celular primero, luego en el suyo. 5 minutos. Eso era todo lo que necesitaba. Los minutos se sintieron como horas. Cada segundo esperaba escuchar que el agua se apagaba, que la puerta del baño se abría. Mis manos sudaban tanto que casi se me resbala el teléfono. 3 minutos. La aplicación se estaba instalando. 2%, 5%, 10%. 4 minutos. 50%. El agua seguía corriendo. Vamos, vamos, vamos. 4 minutos y medio. 95%. Escuché el agua apagarse. Mierda. 100%. Instalación completa. Corrí de regreso a mi cuarto justo cuando escuché la puerta del baño abrirse, aventando su celular en mi cama antes de salir con cara de que acababa de estar ahí todo el tiempo. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, viéndome con el cabello mojado y una toalla alrededor de la cintura. Te ves pálida. Estoy bien, mentí, solo cansada de planear las clases. Esa noche no dormí. En cuanto Mateo se fue a su cuarto, abrí la aplicación de monitoreo en mi celular. Y ahí estaba todo. Cada mensaje, cada llamada, cada me gusta en redes sociales. Empecé a revisar. Al principio no había nada sospechoso. Mensajes con su mamá, con antiguos compañeros de la universidad, con gente del trabajo. Pero entonces vi un nombre que aparecía constantemente. Sofía Ramírez. Los mensajes entre ellos eran íntimos. Demasiado íntimos para ser solo compañeros de trabajo. Buenos días, guapo. Soñé contigo anoche. Te extrañé ayer. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Me encantó el viernes. Deberíamos repetirlo pronto. Había fotos también. Nada explícito, pero suficiente. Selfies de ella en el trabajo, haciendo pucheros. Fotos de los dos en el happy hour. Él con el brazo alrededor de ella. Una foto de ella con la diadema café con el moño. La misma maldita diadema que encontré en mi carro. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Ahí estaba la evidencia, clara como el agua. El hombre que amaba, el hombre en quien había confiado completamente, me estaba traicionando de la forma más horrible posible. Seguí leyendo, odiándome a mí misma pero incapaz de parar. Los mensajes se remontaban a 2 meses atrás, poco después de que había empezado su trabajo. Mensajes coquetos que gradualmente se volvieron más atrevidos. Planes para verse. Referencias a
la otra vez que estuvimos juntos, que me revolvían el estómago. Pero lo que más me dolió fue un mensaje de hace una semana. Mi novia sospecha algo. Tengo que tener más cuidado. Y la respuesta de ella: ¿por qué no terminas con ella? Podrías venirte a vivir conmigo. Mi depa es más grande de todos modos. Su respuesta: no es tan fácil. Le debo mucho. Pero tienes razón. No puedo seguir así. Voy a terminar con ella pronto, te lo prometo. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Le debía mucho. Eso era yo para él ahora. Una deuda. Una obligación. No la mujer que amaba. No su novia. No la persona que había sacrificado todo por ayudarlo a alcanzar sus sueños. Solo alguien a quien le debía algo y de quien necesitaba liberarse. Pasé los siguientes 3 días documentando todo. Cada mensaje, cada foto, cada evidencia. Los guardé en mi computadora, en un USB, en la nube, y luego empecé a planear. No iba a confrontarlo todavía, no hasta tener todo listo. Quería que el momento fuera perfecto. Quería que supiera exactamente lo que había perdido. El viernes por la tarde, mientras Mateo estaba en el trabajo, actué. Saqué toda su ropa del closet y la empaqué cuidadosamente en las mismas 2 maletas con las que había llegado 8 meses atrás. Sus libros, su laptop, la foto de su familia, todo. Lo puse todo en la segunda recámara, la que había sido suya desde el principio. Luego imprimí los mensajes. Todos. Fueron como 50 hojas. Los imprimí en tamaño grande, usando la copiadora de la escuela donde trabajaba. Cada palabra, cada emoji con corazón, cada foto de ella mirándolo con ojos soñadores. Las pegué en las paredes del cuarto vacío que había sido de él, creando un mural de su traición. Cuando terminé, di un paso atrás y vi mi obra. Era devastador. Era hermoso en su horror. Era la verdad expuesta de la forma más cruda posible. A las 7 de la noche escuché su llave en la puerta. Respiré profundo. Podía hacer esto. Tenía que hacer esto. ¿Val? Llamó desde la entrada. ¿Estás aquí? En la sala, respondí, sorprendida de lo calmada que sonaba mi voz. Entró con su saco del traje sobre el brazo, la corbata ya aflojada. Se veía cansado pero contento, probablemente porque era viernes y podría ver a su amante todo el fin de semana. La náusea me revolvió el estómago, pero la ignoré. «Qué bueno que estás aquí», dijo con una sonrisa. «Quería hablar contigo sobre algo». «Seguro que sí. Probablemente iba a terminar conmigo hoy. Qué conveniente». «Antes de que hables», dije, levantándome del sillón, «tengo una sorpresa para ti». Su cara se iluminó. «¿Una sorpresa? ¿Qué tipo de sorpresa?» «Ven», dije caminando hacia el pasillo. «Cierra los ojos». Se rió, pero obedeció, cerrando los ojos como un niño emocionado. Lo guié por el pasillo hasta la puerta de su antigua recámara. Mi corazón latía como tambor de guerra. ¿Listos?, pregunté, mi mano en la perilla. «Listo», respondió sonriendo. Abrí la puerta. «Abre los ojos». Lo hizo. Y vi el momento exacto en que todo cambió en su expresión. La sonrisa se congeló, luego se desvaneció. Sus ojos se abrieron enormes, escaneando las paredes cubiertas con su infidelidad. El color desapareció de su cara. «Sorpresa», dije, mi voz fría como hielo. «Tu viaje está listo». Se quedó paralizado por un momento que pareció eterno. Luego se volteó hacia mí, y pude ver el pánico en sus ojos. «Val, esto no es... ¿Puedo explicar?» «No hay nada que explicar», lo interrumpí. «Está todo muy claro, ¿no crees? Ahí en las paredes. Cada mensaje, cada mentira, cada vez que me traicionaste. Valeria, por favor, escúchame». Se acercó a mí, pero di un paso atrás. «No me toques», dije, mi voz quebrándose finalmente. «No te atrevas a tocarme con las mismas manos que tocaste a ella». «Fue un error», dijo, y las lágrimas ya corrían por su cara. «Un error horrible. Estaba confundido, el trabajo, la presión, yo...» «¿Confundido?», repetí, y me salió una risa amarga. ¿2 meses de mensajes es confusión? ¿Planear dejarme por ella es confusión? ¿Decirle que solo me quedabas porque me debías algo es confusión? Se dejó caer de rodillas, literalmente de rodillas frente a mí, sollozando. Lo siento tanto. Nunca quise lastimarte. Tú eres la persona más importante en mi vida. Tú me salvaste. Tú me diste todo». «Exacto», lo interrumpí. Las lágrimas ahora corriendo libremente por mis mejillas también. «Te di todo. Te abrí mi casa cuando no tenías dónde vivir. Te di de comer durante meses.
Peleé con mi mamá por ti. Creí en ti cuando nadie más lo hacía. Y así es como me pagas, metiéndote a la cama con la primera que te coqueteó en tu trabajo nuevo. No fue así, sollozó. Ella no significa nada. Tú eres todo para mí. Por favor, Valeria, dame otra oportunidad. Voy a terminar todo con ella. Voy a cambiar. Te juro que nunca volverá a pasar. Me agaché para quedar a su altura, limpiándome las lágrimas. Mateo, escúchame bien porque solo lo voy a decir una vez. Tratar no es un error. No es algo que pasa por accidente. Es una elección. Elegiste escribirle esos mensajes. Elegiste quedar con ella. Elegiste subirla a mi carro y traerla quién sabe a dónde. Cada vez que le dijiste que la extrañabas, que querías verla, que ibas a dejarme, elegiste eso. Y ahora yo elijo esto. Me levanté y señalé hacia la sala donde estaban sus maletas. Ahí está tu equipaje. Quiero que te vayas. Ahora. No, dijo aferrándose a mis piernas. Por favor, no, no tengo a dónde ir. Mentira, dije fríamente. Tienes el departamento de Sofía. Ella misma te lo ofreció. ¿Recuerdas? El que es más grande que el mío. Valeria, por favor. Te amo. De verdad te amo. Si así amas, prefiero tu odio, respondí, liberándome de su agarre. Vete, Mateo, y no vuelvas nunca. Me encerré en mi cuarto mientras él recogía sus cosas. Escuché sus sollozos, sus súplicas a través de la puerta, sus golpes rogándome que le abriera, pero me mantuve firme, sentada en el piso con la espalda contra la puerta, abrazando mis rodillas, dejando que las lágrimas salieran finalmente. Después de lo que pareció una eternidad, escuché la puerta principal cerrarse. Y entonces, el silencio. Un silencio tan profundo y vacío que dolía. Me quedé ahí en el piso toda la noche, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Mi celular sonaba constantemente. Mensajes de Mateo. Llamadas que no contesté. Finalmente lo bloqueé de todo. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. No podía comer. Apenas podía dormir. Llamé a mi trabajo diciendo que estaba enferma. No era mentira. Estaba enferma del alma. Me quedaba acostada en la cama, reproduciendo cada momento de nuestra relación en mi mente, buscando las señales que debía haber visto, preguntándome en qué momento todo se había vuelto una mentira. Daniela vino a verme cuando no respondí sus mensajes por 3 días. Abrió la puerta con la llave de emergencia que le había dado y me encontró hecha un desastre en el sofá, sin bañar, en pijama, rodeada de envolturas de comida chatarra y pañuelos usados. «Dios mío, Val», dijo, sentándose a mi lado y abrazándome. «¿Qué pasó?» Se lo conté todo. Ella no dijo, «Te lo dije». Solo me abrazó mientras yo lloraba otra vez en su hombro. Pero quien realmente me sorprendió fue mi mamá. Daniela debió haberle avisado porque apareció al día siguiente con comida casera, limpiadores y una determinación férrea. «Ya basta», dijo, abriendo las cortinas y dejando entrar la luz del sol que me hizo entrecerrar los ojos. «Ya lloraste suficiente por ese hombre. Ahora toca levantarse». «Mamá, no puedo». «Sí puedes», dijo firmemente. «Y lo harás. Pero no sola». Me ayudó a bañarme, me hizo comer, limpió el departamento mientras yo estaba en la regadera. Cuando salí, encontré el lugar transformado. Todas las cosas de Mateo que había dejado estaban en bolsas negras listas para tirar. Las cortinas abiertas, las ventanas también, aire fresco circulando. «Ahora», dijo mi mamá, sentándose conmigo en el sofá limpio. «Vamos a hablar». Y hablamos. Por horas. Le conté todo, incluso las partes donde ella había tenido razón y yo había sido terca. No dijo, «Te lo dije». En cambio, tomó mi mano y dijo, «Mija, lo que hiciste por ese muchacho vino de un lugar de amor genuino. No te arrepientas de eso. Arrepiéntete de haber ignorado las señales. Sí, arrepiéntete de haber dado más de lo que él merecía, tal vez. Pero nunca te arrepientas de amar con todo tu corazón. El problema no fue tu amor. El problema fue su falta de carácter». Sus palabras me llegaron profundo. Tenía razón. Yo no había hecho nada malo amándolo, ayudándolo. Él había sido el que había elegido traicionar eso. Pero ahora, continuó mi mamá, necesitas sanar y no puedes hacer eso sola. Ya no estoy sola, dije. Te tengo a ti, tengo a Dani. Y vas a tener más, dijo con una sonrisa misteriosa. ¿Te acuerdas que te invité a la iglesia hace tiempo y dijiste que no? Suspiré. Mi mamá se había vuelto muy religiosa después de la muerte de mi papá. Iba a misa todos los domingos, participaba en grupos de oración,
todo el asunto. Yo respetaba su fe, pero nunca había sido muy de iglesias. Mamá, no sé si... No te estoy pidiendo que te conviertas en monja, me interrumpió. Solo que vengas una vez, escuches. A lo mejor te ayuda, a lo mejor no. Pero, ¿qué pierdes con intentarlo? La siguiente semana, fue a visitarme otra vez y insistió más. Solo una vez, mija, por mí. Y así fue como, un domingo por la mañana, terminé sentada en una banca de la parroquia de la Medalla Milagrosa en Coyoacán, sintiéndome completamente fuera de lugar. No había estado en una iglesia desde el funeral de mi papá, pero entonces el padre empezó a hablar, y fue como si sus palabras estuvieran dirigidas directamente a mí. El perdón, dijo, su voz resonando en la iglesia, no es para la persona que nos lastimó. El perdón es para nosotros mismos. Es liberarnos del peso del resentimiento, de la amargura, del dolor que nos carcome por dentro. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa permitir que nos lastimen otra vez. Perdonar significa soltar el veneno que nos está matando lentamente y permitir que Dios sane nuestras heridas. Algo dentro de mí se quebró. Las lágrimas empezaron a correr y no pude detenerlas. Mi mamá me tomó de la mano y la apretó, dejándome llorar. Después de la misa, mi mamá me presentó al padre Miguel. Era un hombre mayor, con cabello canoso y ojos amables que te hacían sentir que podías contarle cualquier cosa. Mi hija está pasando por un momento difícil, le dijo mi mamá. ¿Quieres hablar? Me preguntó gentilmente. Y sorprendentemente, sí quería. No sé qué fue, si su cara amable o el hecho de que era un extraño que no me juzgaría, pero le conté todo. Sobre Mateo, sobre la traición, sobre cómo me sentía tan perdida y rota. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: el dolor que sientes es real y válido, pero no dejes que defina quién eres. Dios tiene planes para ti, mejores de los que puedes imaginar ahora mismo, pero primero necesitas sanar, y para sanar necesitas ayuda. Me recomendó una psicóloga cristiana, la doctora Patricia Moreno. Ella te puede ayudar a procesar todo esto desde una perspectiva tanto psicológica como espiritual, dijo. Mi mamá insistió en pagar las sesiones. Es mi regalo, dijo. Porque te amo y quiero verte bien. Empecé a ver a la doctora Moreno la siguiente semana. Las primeras sesiones fueron duras. Tuve que revivir todo el dolor, desempacar cada emoción, entender por qué había ignorado las banderas rojas, por qué había dado tanto de mí misma. El trauma, me explicó la doctora en una de nuestras sesiones, no solo nos lastima en el presente, cambia cómo vemos el futuro. Ahora tienes miedo de confiar, miedo de amar, miedo de ser vulnerable otra vez. Y ese miedo es comprensible, pero no puedes dejar que controle tu vida. También empecé a ir al grupo de jóvenes de la iglesia por insistencia de mi mamá. Al principio me resistí, pero resultó ser no tan malo. Eran personas de mi edad que se juntaban los viernes por la noche para platicar, hacer actividades, estudiar la Biblia. No era el tipo de ambiente religioso intenso que había temido. Era más como amigos que compartían una fe. Y fue ahí donde conocí a Fernando. Era coordinador del grupo de jóvenes, alto, con ojos cafés cálidos y una sonrisa que iluminaba el cuarto. La primera vez que lo vi, estaba ayudando a organizar una colecta de comida para familias necesitadas, cargando cajas como si no pesaran nada. Tú debes ser Valeria, me dijo cuando me vio extendiendo su mano. Tu mamá me habló de ti. Me da gusto que hayas venido. Gracias, respondí, estrechando su mano. Su apretón era firme pero suave. No fue amor a primera vista. No fue un rayo que me partió en dos. Fue algo más sutil, más gradual. Fue notarlo semana tras semana, cómo trataba a todos con la misma amabilidad, cómo siempre tenía tiempo para escuchar, cómo su risa era genuina y contagiosa. Fue él empezando a buscarme específicamente en las reuniones, sentándose a mi lado, preguntándome cómo había estado mi semana. Fue conversaciones que empezaron siendo superficiales, pero que gradualmente se volvieron más profundas, más personales. Un viernes, después de la reunión, me pidió que fuéramos por un café. Solo nosotros dos, dijo. Si quieres, claro. Mi primer instinto fue decir que no. El miedo se apoderó de mí inmediatamente. ¿Y si esto era un error? ¿Y si él también me lastimaba? ¿Y si no podía confiar en nadie nunca más? Pero entonces recordé las palabras de la doctora Moreno. No puedes dejar que el miedo controle tu vida. Me encantaría, dije, mi voz temblando ligeramente. Fuimos a un Starbucks cerca de la iglesia.
Pedimos nuestros cafés y nos sentamos en una mesita junto a la ventana. La conversación fluyó naturalmente, como siempre. Me contó sobre su trabajo como ingeniero civil, sobre sus proyectos, sobre su familia. Le conté sobre mis clases, sobre mis alumnos. Y entonces, en un momento de silencio cómodo, dijo: Valeria, ¿puedo preguntarte algo personal? Mi corazón se aceleró. Claro. Tu mamá mencionó que pasaste por algo difícil recientemente. No tienes que contarme si no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí si alguna vez necesitas hablar. Algo en su tono, tan genuino y sin presión, hizo que las palabras salieran. Le conté sobre Mateo. No todo, no los detalles más dolorosos, pero lo suficiente. Cuando terminé, esperaba ver lástima en sus ojos. En cambio, vi comprensión. Lamento que hayas pasado por eso, dijo. Nadie merece ser traicionado así, especialmente por alguien en quien confiabas tanto. Es que... Me detuve, luchando con las palabras. Me cuesta confiar ahora. Tengo miedo de... Ya sabes, de volver a equivocarme. Eso es completamente válido, dijo, tomando un sorbo de su café. El miedo es una respuesta normal al dolor. Pero espero que con tiempo puedas ver que no todos somos iguales. Que hay gente que sí valora la lealtad, la honestidad, el compromiso. La forma en que lo dijo, mirándome directamente a los ojos, hizo que mi corazón diera un vuelco. Los siguientes meses, Fernando y yo nos fuimos haciendo más cercanos. Salíamos después de las reuniones del grupo, a veces solos, a veces con otros del grupo. Hablábamos por mensaje todos los días, y lentamente, muy lentamente, sentí que el hielo alrededor de mi corazón empezaba a derretirse. Pero el miedo seguía ahí. Cada vez que Fernando llegaba tarde a una cita, mi mente iba inmediatamente al peor lugar. ¿Estará con alguien más? Cada vez que veía que estaba en línea en WhatsApp pero no me respondía de inmediato, pensaba, ¿con quién está hablando? Cada vez que mencionaba a una compañera de trabajo, mi estómago se retorcía con celos irracionales. Lo hablé con la doctora Moreno. Estos pensamientos, me explicó, son tu trauma hablando. Tu cerebro está tratando de protegerte recreando los patrones que te lastimaron antes para que puedas anticiparlos. Pero Fernando no es Mateo. Y hasta que no le des la oportunidad de demostrarte eso, vas a seguir atrapada en este ciclo. Tenía razón. Fernando nunca me había dado ninguna razón para dudar de él. Siempre era puntual, siempre me respondía, siempre era transparente sobre dónde estaba y con quién. Cuando le mencionaba a compañeras de trabajo, lo hacía naturalmente, sin esconder nada. Me había presentado a su familia, a sus amigos. Me había hecho parte de su vida completamente. Y así, poco a poco, empecé a soltar el miedo. A confiar no porque fuera fácil, sino porque decidí hacerlo conscientemente. A elegir creer en él porque se lo había ganado, no porque fuera ingenua. Un año después de conocernos, en la misma banca del parque donde habíamos tenido nuestro primer café juntos, Fernando hizo algo que no esperaba. Era una tarde de domingo. Habíamos ido a caminar después de misa, como solíamos hacer. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Nos sentamos en nuestra banca favorita, la que daba vista al lago artificial del parque. Val, dijo, tomando mi mano. Su voz sonaba nerviosa, lo cual era raro en él. Hay algo que quiero decirte. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué pasa? Se bajó de la banca y se arrodilló frente a mí. Mi cerebro tardó un segundo en procesar lo que estaba pasando, y entonces vi la cajita de terciopelo en su mano. Valeria Guzmán, empezó, su voz temblando ligeramente. Desde el momento en que te conocí, supe que había algo especial en ti. Tu fuerza, tu bondad, tu capacidad de amar a pesar de haber sido lastimada. Me hiciste creer en el amor verdadero, en el tipo de amor que honra, que respeta, que permanece. Sé que tienes miedo. Sé que el pasado te lastimó, pero quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que el amor no tiene que doler, que puede ser suave, seguro, constante. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Abrió la cajita revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante pequeño que brillaba bajo la luz del atardecer. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Sí, dije, mi voz quebrándose. Sí, 1000 veces sí. Me puso el anillo, temblándole las manos, y luego nos abrazamos tan fuerte que pensé que nunca nos íbamos a soltar. A nuestro alrededor, la gente aplaudía. Algunos incluso sacaban sus celulares para grabar el momento, pero en ese instante solo existíamos nosotros dos.
Te amo, me susurró al oído, y voy a amarte bien, Val, de la forma en que siempre mereciste ser amada. Y mientras lo besaba ahí en ese parque, bajo ese cielo pintado de colores imposibles, supe con certeza absoluta que Dios había tomado mi dolor más grande y lo había transformado en algo hermoso. Que el final de mi historia con Mateo no había sido realmente un final, sino el principio del camino que me traería aquí, a este momento, a este hombre, a este amor que me hacía creer otra vez. Porque a veces, cuando todo se derrumba, no es el final. Es simplemente Dios haciendo espacio para algo mejor. Y yo finalmente había aprendido a confiar en eso, a confiar en Él, y a confiar en el amor otra vez. Y así, con un anillo en mi dedo y esperanza en mi corazón, empezó el siguiente capítulo de mi vida. Uno que prometía no ser perfecto, porque nada lo es, pero que sería real, honesto y construido sobre una base sólida de fe, respeto y amor verdadero. Porque al final del día, eso es lo que todos merecemos. Y eso es lo que finalmente encontré.